La madre de Maxim tuvo una vida difícil, o al menos, eso era lo que siempre le decía a todo el mundo. Creía que criar a dos hijos sola no era tarea fácil. A menudo se hacía la víctima, buscando la simpatía de los demás y aparentando ser miserable en público. Sin embargo, en casa estaba llena de energía, siempre pendiente de su hijo mayor, olvidándose por completo de sus dolencias y su agotamiento. Cuando Maxim, el hijo menor, anunció que se iba a casar, ella se quedó impactada. Lo miró como si hubiera visto un fantasma. Espera, ¿todavía no estás casado? ¿No llevas tiempo viviendo solo? Recuerdo que tenías una chica. ¿Y de dónde has salido ahora? Apenas te reconozco. Maxim se arrepintió de haber ido a visitarla de inmediato. Durante casi 12 años su relación se había limitado a llamadas telefónicas. Pero esta era una noticia importante, así que pensó que debía decírselo en persona. Al menos, su madre debería conocer a su futura esposa. Anna Sergeyevna quizá no fuera completamente indiferente, pero ciertamente no estaba feliz. Maxim le recordaba el pasado, un pasado que se negaba a aceptar. Aunque era su hijo, no podía amarlo, porque para ella, él era un doloroso recordatorio del hombre que había arruinado su vida. En el pasado, ella había vivido felizmente con un esposo rico, disfrutando de una vida cómoda sin tener que trabajar demasiado. Estaba acostumbrada a vacacionar en la playa una o incluso 2 veces al año. Se envidiaba a sí misma por la vida que tenía. Su esposo era 20 años mayor y la consentía, temiendo que pudiera encontrar a otro hombre. Pensaba que el dinero la mantendría a su lado. Pero hacía tiempo que ella se había aburrido de él. De vez en cuando, buscaba emociones en otros lugares. Él nunca sospechó nada. Durante años, ella insistió en que no quería más hijos, pero entonces ocurrió. Se quedó embarazada. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde para un aborto. Decidió contarle a su esposo sobre el embarazo, pero él no se alegró. Tenía casi 60 años, su hijo ya tenía 10. ¿Para qué querría otro niño? Su reacción fue inesperada. Le dijo que se marchara de la casa. Al principio, ella quedó devastada, pero luego supo algo que cambió todo. Su esposo había sido operado en el hospital por problemas de próstata. La cirugía lo había dejado incapaz de tener hijos. Nunca se lo había dicho, solo por si acaso. Y ahora ese por si acaso había llegado. Ahora sabía que ella le había sido infiel. Al menos entendía que su primer hijo sí era suyo. Le dio a su hijo mayor un apartamento para que no terminaran en la calle, pero no quería saber nada más de su esposa. Con el tiempo, también dejó de hablar con Maxim. Su madre envenenó a su hermano mayor, Pasha, contra su padre, asegurándose de que él tampoco quisiera saber nada del hombre. Después de todo lo que pasó, ella se sintió justificada al no amar a su segundo hijo. Para ella, él había arruinado su vida despreocupada. La obligó a vivir casi en la pobreza, la hizo sufrir la baja por maternidad y destruyó todo lo que había construido. Maxim supo la verdad sobre su nacimiento desde muy joven, su hermano mayor se encargó de ello. Después de todo, no solo se suponía que había arruinado la vida de su madre, sino también la de Pasha. Lo que antes daban por sentado se convirtió en un lujo que ya no podían permitirse. Al menos Maxim entendía por qué su madre lo trataba así. Observaba cómo llenaba a Pasha de amor y afecto, mientras apenas lo reconocía a él. Pero esta dura crianza moldeó su carácter. A diferencia de su hermano mimado, Maxim aprendió a defenderse y se volvió independiente. Siempre tuvo amigos y apoyo fuera de su familia. Su madre no podía esperar a que cumpliera 18 años. Como regalo, junto con una botella barata de colonia, le dijo que podía quedarse en su apartamento, pero solo si empezaba a pagar alquiler. ¿El problema? El apartamento ni siquiera era de ella. Estaba registrado a nombre de su hermano mayor. Maxim no tenía ningún derecho legal sobre él. Solo era una carga, un recordatorio no deseado del pasado. No tomó su generosidad como la bendición que ella pensaba que era. En su lugar, decidió alquilar su propio lugar, donde no tendría que soportar las constantes manipulaciones de culpa de su madre y la actitud arrogante de su hermano. Afortunadamente, había aprendido a ganar dinero desde una edad temprana. Desafortunadamente, su madre también se dio cuenta de eso. Creía que, como él estaba ganando dinero, debía compartirlo, porque el pobre y querido Pasha no trabajaba y no podía ayudar a su madre. Pero Maxim tenía sus propios planes. Ella nunca lo obligó a irse. Él se liberó por sí mismo, pero las cosas mejoraron. Aunque tuvo que esforzarse solo, no había presión.
Solo dependía de sí mismo, sin esperar nada de nadie. Aceptó el hecho de que estaba solo y se tranquilizó. Estudió mucho, trabajó constantemente, mejoró sus habilidades, aprendió cosas nuevas y se mantuvo actualizado con la tecnología. Como resultado, se convirtió en programador, ganó bien, compró un apartamento y viajó mucho. Su familia nunca pensó en él, hasta que se dieron cuenta de que podían sacarle algo. Pero él de inmediato estableció límites. Nunca me ayudaste, así que no te debo nada. Maxim solo felicitaba a su madre y a su hermano en las festividades importantes. Ellos, a su vez, no se entrometían en la vida del egoísta Maxim. Mientras tanto, Pasha nunca logró encaminar su vida. No quiso estudiar, pues creía que un diploma no servía para nada. Su única habilidad real era sacarle dinero a su madre, y ella no tenía problema con ello. Si no fuera por Maxim, la vida habría sido fácil para los dos. Juntos, maldecían al padre de Pasha, quien ya había fallecido, pero en lugar de dejarle una herencia a su propio hijo, le dio todo a un sobrino lejano. Si tan solo hubiera pensado en su propio hijo. Pasha y su madre se consolaban pensando que aquel viejo avaro ardía en el infierno. Pasha nunca llegó a nada. Consideraba que trabajar por poco dinero era indigno y terminó recurriendo al crimen. Finalmente, lo atraparon robando y acabó en prisión. Su madre suplicó a Maxim que pagara para sacarlo, pero él se negó. Deberías haber pensado en esto antes. Su madre juraba que su hijo era inocente, un hombre bueno y honesto, pero estaba mintiendo. Siempre lo había sabido y había decidido ignorarlo. Pasha siguió vagando por la vida, siempre al filo de la ley. Nunca formó una familia. Mientras tanto, Maxim, acercándose a los 30, conoció al amor de su vida y la presentó a sus familiares. Pero ellos no lo apreciaron. Ah, ¿ahora vienes a presumir, intentando restregarnos tu felicidad en la cara? Para guardar las apariencias, su madre y su hermano sonrieron y lo felicitaron por haber formado una familia. Pero no asistieron a la boda, probablemente porque asumieron que no serían bienvenidos sin regalos. Tiempo después, la madre de Maxim llamó. ¿Cómo va la vida de casado? ¿Todo bien? Casualmente, preguntó dónde estaban viviendo. Maxim mencionó que estaban haciendo renovaciones, que su esposa tenía su propio apartamento y que se estaban quedando ahí hasta que su casa estuviera lista. Su madre no reaccionó mucho, simplemente conversó y luego lo olvidó. Pero una semana después, apareció sin avisar. Su visita fue sorprendente, sobre todo por su actitud. Actuaba demasiado interesada en sus vidas. Comenzó a visitarlos 2 veces por semana, siempre husmeando. Solo me siento aburrida, decía. Cuando le preguntaron por qué no los había visitado antes, respondió que era porque no había un transporte directo. Pero ahora le resultaba fácil y barato llegar. Maxim pensó que tal vez intentaba recomponer su relación, quizás sintiéndose culpable en su vejez. Pero pronto quedó claro que tenía otras intenciones. También molestaba a la esposa de Maxim, siempre hablando de sus propios problemas. Apenas preguntaba por ellos y, en cambio, se quejaba constantemente sobre su pobre Pasha. «¡Qué suerte tienen ustedes!», repetía una y otra vez. «No mucha gente tiene 2 apartamentos hoy en día, y ustedes actúan como si fuera algo normal». La esposa de Maxim trató de tranquilizarla. «Por supuesto que estamos agradecidos. Trabajamos mucho para esto». Para entonces, la pareja ya entendía por qué la suegra iba tanto a visitarlos. Estaba intentando hacerlos sentir culpables para que ayudaran a Pasha, pero pensaron que eventualmente se rendiría y los dejaría en paz. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Un día la esposa de Maxim no se sentía bien y volvió temprano del trabajo, solo para encontrar a su suegra dentro del apartamento. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. La mujer había entrado tan silenciosamente que ni siquiera se dio cuenta de que su nuera había llegado. Estaba rebuscando en un armario, sacando una carpeta con documentos. Por un momento, la esposa de Maxim solo la observó. Luego, al darse cuenta de que su suegra estaba buscando las escrituras del apartamento, habló. La mujer mayor se sobresaltó, el sudor frío corriendo por su frente. Luego, se lo limpió con la manga y sonrió nerviosamente. «Planeaba ir al hospital», tartamudeó Ana Sergeyevna. «Me piden la póliza de seguro y no la encuentro por ningún lado», agregó, levantando las manos. «¿Y la estás buscando aquí?», preguntó su nuera con sorpresa. «Bueno, los visito a menudo y siempre llevo mi póliza de seguro conmigo. Debo haberla dejado aquí, así que decidí buscarla», explicó la suegra. «Ya veo», asintió la esposa de Maxim. «¿Y por qué te van a hospitalizar?»,
¿Es algo grave? La joven sabía que todo esto era una mentira, pero decidió seguirle el juego. Mientras tanto, la suegra murmuró algo sobre una posible gastritis y la necesidad de hacerse un chequeo. La esposa de Maxim rápidamente le envió un mensaje de texto a su esposo mientras fingía estar preocupada y escuchaba atentamente. 15 minutos después, Maxim llegó e inmediatamente confrontó a su madre. No iba a seguirle la corriente como su esposa. ¿Cómo entraste a este apartamento?, le exigió. Su madre dudó, sin saber qué decir. Para no parecer culpable, cambió de estrategia y atacó a su hijo y a su nuera. Solo piensan en ustedes mismos, los acusó. No ven lo difícil que es la vida para Pasha y para mí. Ya debería haberse casado hace mucho, pero no tiene su propio lugar. Las mujeres hoy en día solo se fijan en los apartamentos. Y ustedes son unos egoístas, viviendo en 2 propiedades. Podrían al menos compartir. Pasha podría trabajar para ganarse su propio lugar, replicó Maxim. No estamos obligados a mantener a parásitos. Eso fue un error. Su madre inmediatamente saltó en defensa de Pasha. Pashenka es un buen hombre. Es el mundo el que es injusto y cruel con él. La vida lo obligó a luchar de una manera en la que nunca debería haber tenido que hacerlo. Finalmente, bajo presión, su madre admitió la verdad. Había sido Pasha quien la convenció de hacer esto. El plan era robar los documentos del apartamento, transferir la propiedad a su nombre, venderla y desaparecer sin dejar rastro. Si la esposa de Maxim no hubiera llegado temprano a casa, lo habrían logrado. La llave la habían preparado con anticipación. Su madre había hecho un molde de ella en una visita anterior, y Pasha, que tenía contactos, había mandado a hacer un duplicado. Sabía de estas cosas y ya había tratado con esos especialistas antes. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué la suegra había comenzado a visitarlos tan a menudo? Mientras Maxim regañaba a su madre, su esposa llamó discretamente a un cerrajero para cambiar las cerraduras. Luego los echaron sin hacer caso a sus maldiciones. «Echar a tu propia madre, qué vergüenza, Dios te castigará», gritó Ana Sergeyevna indignada. Maxim sonrió con desprecio. «Si vuelves a aparecer, iremos a la policía por allanamiento y fraude». Su madre se marchó con la cabeza en alto, declarando que no quería volver a ver a un hijo tan desagradecido. Maxim pensó que tal vez, solo tal vez, su madre finalmente había aprendido la lección. Pero no. Por el bien de Pasha, pronto cometió otro delito. Más tarde, Maxim y su esposa se enteraron de que tanto su madre como su hermano terminaron en prisión. Su madre había conseguido trabajo como limpiadora en una casa de campo. Poco después, ella y Pasha robaron el lugar. Pero esta vez escogieron a las personas equivocadas. Gente peligrosa. Los dueños de la casa se aseguraron de que los ladrones recibieran la pena máxima. Aún después de eso, Maxim no volvió a interesarse en los asuntos de su familia. Ellos habían tomado sus decisiones, pero en el fondo sabía que de alguna manera todavía lo culpaban a él por todo. Aunque no importaba, él vivía su vida honestamente, y eso era lo único que contaba. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Apoya el canal con un me gusta. Es un pequeño gesto para ti, pero significa mucho para mí. Nos vemos la próxima vez.